Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso Manejo Integrado de Plagas. Tarea 4, Manejo Integrado de Plagas en Agrosistemas. Grupo número 20, integrantes María Camila Castañeda Londoño, Lady Joana Álvarez, Daniel Antonio Higuita y Daniela Alejandra Meneses. Características agronómicas del cultivo de maíz. Fisiología. El maíz necesita entre 4 y 16 días para germinar, dependiendo del clima presentado. Se presenta una floración masculina entre los 50 y los 120 días y la femenina entre los 53 y los 130 días, dependiendo del clima. Su clima puede ser entre 17 y 23 grados centígrados. Época de siembra. Debe hacerse al iniciar la época de lluvias de tal manera que se disponga de agua y humedad. Distancia de siembra. La distancia de siembra puede ser de 90 centímetros a 1 metro de calle y 30 centímetros a 40 desde el sitio, de sitio a sitio. Tipo de suelo. El maíz requiere de suelos fértiles, pero se adapta con gran variedad de ellos. Prefiere suelos con texturas medias y bien drenados. Fertilización. Dependiendo de la fertilidad del suelo es la primera abonada. Debe hacerse a los 8 o 10 días después de haberse sembrado. La plaga más importante en el cultivo abierto de maíz es el gusano cogollero. Este insecto es la plaga con mayor importancia económica y también está presente en casi todas las etapas que tiene el cultivo. Ciclo biológico del gusano cogollero. Oruga neonata. Primer estadio. Segundo estadio de 5 a 7 milímetros. Tercer estadio de 10 a 8 milímetros. Cuarto estadio de 11 a 15 milímetros. El quinto estadio sería de 15 a 20 milímetros y el sexto sería a más de 20. Esto pues iría por nivel de daño. Los daños directos que el gusano cogollero causa en el maíz es el daño en las hojas y en los brotes tiernos, especialmente en los cogollos. Esto lo hace para alimentarse, convirtiéndolo en un masticador de tejido vegetal. Manejo integrado de plaga para el gusano cogollero en el cultivo de maíz. Control cultural. Como control cultural para el manejo del cogollero es sembrar el maíz en épocas de lluvia, pues además de asegurar buena germinación y buen desarrollo inicial de la planta, también minimiza el daño provocado por este insecto, ya que el agua al depositarse en los cogollos de las hojas ahoga las larvas o también los obliga a salirse exponiéndolos a enemigos naturales del exterior. Control biológico. Como control biológico inducido se puede manejar esta plaga, por ejemplo, con Trichogramma exigum y también Atopovirilia, que son parásitos de huevos, realizando liberaciones inundativas desde la emergencia del cultivo o un poco antes y continuando por 3 o 4 semanas más. Y por último tenemos un control químico. Se justifica cuando los niveles de daño en fresco alcanzan un umbral del 40% en tiempo seco, aplicando correctamente el insecticida y no usando los altamente tóxicos. Es importante durante los primeros 20 días del cultivo. El plan de manejo integrado de plaga propuesto por el grupo para el manejo del cogollero es un control cultural que se mencionó anteriormente y es sembrar el maíz en épocas de lluvia, ya que esta época influencia directamente la mortalidad del insecto ahogándolo desde temprana edad, desde la larva,
o también cuando alcanza su estado de madurez, lo expulsa al exterior, exponiéndolo a enemigos naturales. Ese es un plan que no requiere ningún costo ni inversión y es efectivo y el mejor método cultural para el manejo de este insecto plaga. Características agronómicas del cultivo de tomate. Fisiología. La fisiología del cultivo depende de cada etapa de desarrollo. La primera etapa de desarrollo, conocida como desarrollo vegetativo, se produce desde la germinación y emergencia de la plántula hasta la aparición de primeros racimos florales. En general, el primer racimo floral surge después de la formación de 5 a 10 hojas cuando la planta tiene una altura mayor a 40 centímetros. En la segunda etapa de desarrollo se presenta un crecimiento simultáneo entre crecimiento vegetativo y reproductivo, con la aparición de nuevas hojas y racimos florales a partir de los cuales se van formando progresivamente los frutos. Posteriormente se inicia la etapa de producción en la cual los primeros frutos en desarrollarse comienzan su madurez y cosecha. En esta etapa, al tiempo en que se cosechan los frutos, la planta sigue desarrollando hojas y nuevos racimos florales. Clima. El manejo del clima al interior del invernadero es uno de los pasos fundamentales para alcanzar altas productividades. El tomate es una planta sensible a cambios extremos de altas y bajas temperaturas y altas o baja humedad relativa. Por tanto, es necesario mantener estas dentro del rango óptimo para el desarrollo del cultivo. Cuando las temperaturas son mayores de 25 grados y menores a 12, la fecundación es defectuosa o nula, porque se disminuye la cantidad y calidad del polen, lo que produce caída de flores y deformaciones de frutos. Con temperaturas menores de 12 grados se producen ramificaciones en las inflorescencias. En cuanto al fruto, este se pone amarillento si se presentan temperaturas mayores de 30 grados y menores de 10. En general, la diferencia de temperatura entre el día y la noche no debe ser mayor de 10 grados. Tipo de suelo. El tomate prospera en diferentes tipos de suelo, aunque los más indicados son los suelos sueltos, fértiles, bien aireados y con buen drenaje interno y capacidad de retener humedad, de textura franco a franco arcillosa con contenido de materia orgánica altos, por encima del 5%, y buen contenido de nutrientes. El pH del suelo debe oscilar entre el 5,8 al 6,8 para garantizar la máxima disponibilidad de nutrientes. Debe estar libre de piedras y malas hierbas y sobre todo ser uniforme. Distancias de siembra. La siembra del tomate puede realizarse en surcos sencillos o dobles. El surco sencillo se realiza con una distancia entre surco del 1,10 metros y una distancia entre plantas de 30 centímetros, lo que puede dar una densidad de 30.300 plantas por hectárea. Fertilización. En el caso de utilizar sustratos inertes como turba, fibra de coco o cascarilla de arroz, se requiere un plan de fertilización tanto edáfico como foliar mediante fertirriego. En el sistema de producción de plántulas en confinamiento, para corregir deficiencias nutricionales, se recomienda diluir en agua un fertilizante completo tipo 10-30-10 o 15-15-15.
en dosis de 10 gramos por litro de agua y aplicarlo al semillero, tratando de humedecer el suelo, preferiblemente en horas de la tarde. Manejo de arbences. La época más crítica de competencia por arbences o malezas en el cultivo de tomate está estimada entre los 35 y 70 días después de trasplantarse. Dentro del surco, las malezas interfieren en el cultivo, compitiendo por luz, agua y nutrientes del suelo o mediante la producción y secreción de sustratos de sustancias tóxicas para el cultivo. Pueden ser hospederas alternas de patógenos o insectos plagas de cultivo y favorecer el aumento de la humedad relativa dentro del invernadero, la presencia de plagas y enfermedades. Estas contribuyen. Cultivo bajo invernadero del tomate. Mosquita blanca. La mosquita blanca de los invernaderos presentan 4 estados de desarrollo: huevo, ninfa, pseudopupa y adulto. Tiene una metamorfosis incompleta y la duración del ciclo está asociada a la temperatura, reduciéndose a medida que las temperaturas aumentan en la temporada. El daño directo es provocado por la succión de la savia, debilitando las plantas en casos de ataques severos. El daño indirecto es debido a la abundante mielecilla que la plaga produce, lo que favorece el desarrollo de fumagina en hojas y frutos. Mosca blanca. Transmite 60 virus diferentes en el cultivo, en los que podemos mencionar de la cuchara, clorosis del tomate, produce maduración irregular en el fruto. Conclusiones. El establecimiento de cultivos, ya sea a libre exposición o bajo cubierta, acarrean de muchos agentes que son consumidores activos, los cuales proporcionan problemas en los cultivos. Por esta razón, desde el manejo agronómico, la implementación de planes para el manejo integrado de plagas, direccionado por un técnico, debe de proporcionar seguridad al cultivo, la producción y el medio ambiente. En conclusión, las plagas no se erradican, pero se deben de controlar y proteger el cultivo. Cada cultivo es vulnerable para una plaga y es allí donde hay que tomar las mejores decisiones, tanto naturales como renovables, para frenar el impacto negativo que éste puede generar y evitar pérdidas de producción y, peor aún, el incremento de la población. Existen muchos controles naturales como químicos para tener los insectos equilibrados en todos los ecosistemas y determinar cuál de los controles utilizados es el más efectivo sobre este y reducir su impacto.